Sí, profe. Bueno. En las propiedades de la matriz transpuesta. Bien. Entonces, estas son las mismas matrices que estábamos viendo con la suma. Entonces, lo que vamos a plantear va a ser B más C y por fuera la transpuesta. Entonces, primero vamos a resolver la suma entre B y C y después vamos a hacer la transpuesta de esa matriz. Entonces, tenemos la suma, sumamos las mismas posiciones, ahí tenemos la matriz y ahora la vamos a transponer y me va a quedar así. Acuérdense que podemos hacer o la fila, la columna, o la columna, la primera fila, como ustedes quieran. Y ahora lo que vamos a ver va a ser la distributiva con respecto a la transpuesta. Entonces, primero vamos a transponer la matriz y después vamos a hacer la suma. Entonces, transponemos la matriz, me quedan las dos del mismo orden, por lo tanto, me queda igual. Entonces, yo puedo decir que la transpuesta de la suma de matrices es la suma de las transpuestas. ¿Sí? Eso es la propiedad. Y ahora vamos a ver otra propiedad. Fíjense, son las matrices. Y ahora me dice A más B transpuesta. ¿Qué me pueden decir? ¿Vamos a poder hacer eso? No, porque van a quedar de distinto orden. Sí, son cuadradas, sí. Si son cuadradas, sí, pero en este caso, que son rectangulares, me van a quedar de distinto orden. Por lo tanto, es una operación no conformable. Que también es lo que yo les digo, que no se pueden sumar matrices de distinto orden. Sí, si A y B fueran cuadradas, el transponer no me influye. O sea, yo sé que las transpongo y lo único que me cambian son el orden de adentro. Pero si son rectangulares, obviamente que al ser transpuesta, sí me va a dar diferente y no voy a poder sumar ni restar matrices de distinto orden. Tienen que tener sí o sí la misma cantidad de filas y columnas. Bien. Ahora vamos a ver multiplicación de matrices y cómo resolver una multiplicación. Bien. Antes de multiplicar, nosotros tenemos que analizar el orden de la matriz. No todas las matrices se pueden multiplicar porque sí. Lo que tengo que ver es el orden de la matriz y luego ver si se puede multiplicar, hacerlo multiplicación. Pero hay veces que no se puede. ¿Por qué? Yo voy a tener una matriz, me va a decir C por D. Y yo tengo C y yo tengo D. En este caso, la multiplicación de matrices no me influye, o sea, sí me influye el orden, pero sí puedo multiplicar matrices de distinto orden. Lo que yo tengo que comprobar es, primero, esto. Voy a agarrar las dos matrices, la matriz C y la matriz D. Y por abajo voy a escribir fila por columna, o sea, el orden de la matriz. ¿Cuánto sería fila por columna? El orden de la matriz C. 2 por 3. ¿Y cuál sería el orden de la matriz D? 3 por 3. 3 por 3. Bien. C es 2 por 3, D es 3 por 3. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es
respetar el orden que me pide la multiplicación. O sea, yo tengo que multiplicar C primero por D. O sea, C primero y D después. Entonces voy a escribir C primero y D después. Y lo que voy a analizar va a ser la columna de C con la fila de D tienen que ser iguales, sí o sí. Si la columna y la fila son distintas, no se puede multiplicar, ya lo vamos a ver. Entonces, para poder multiplicar la columna de la primera y la fila de la segunda tienen que ser iguales. Y después, la fila y la columna, o sea, la fila de la primera y la columna de la segunda es lo que me va a dar a mí el orden de la matriz resultado. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico C por D, una matriz 2 por 3, por una matriz 3 por 3, me va a dar de resultado una matriz 2 por 3. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Ninguna duda? Esto lo tengo que comprobar antes de multiplicar, porque puede ser que yo no pueda hacer la multiplicación y no la haga directamente porque no la puedo hacer. Entonces, sí o sí tengo que respetar el orden. La matriz resultante va a tener el mismo número de filas que la matriz que premultiplica y el mismo número de columnas de la matriz que posmultiplica. Siempre vamos a trabajar con matrices como premultiplica y matriz que posmultiplica. Entonces, para resolver esta multiplicación de C por D, lo que vamos a hacer va a ser armar una cruz, ¿sí? Esta va a ser la forma de resolver multiplicación de matrices. Armamos una cruz y acá vamos a escribir la matriz que premultiplica, o sea, la matriz C en el tercer cuadrante sería, o como ustedes quieran, en la esquina inferior. Y en frente, o sea, en diagonal, vamos a escribir la matriz que posmultiplica. O sea, vamos a trabajar con estas dos puntas. Y en esta vamos a escribir el resultado de esta multiplicación. ¿Cómo voy a hacer esta multiplicación? Siempre voy a arrancar con la matriz que premultiplica. Ahí está el resultado, ahora les digo cómo. Voy a agarrar esta, la primera fila, y la voy a multiplicar por la primera columna. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es 2 por 1 más 1 por 2 más 5 por 1. Entonces, primera fila por primera columna. Ahora voy a, y este me va a dar este 9 de acá. Voy a multiplicar la primera fila por la segunda columna y me va a dar el 21. Y voy a multiplicar la primera fila por la tercera columna y me va a dar el 23. Entonces, la que premultiplica se va a multiplicar por cada una de las columnas de la que posmultiplica. Y después voy a pasar a la segunda fila y la voy a multiplicar primero por la primera columna, después por la segunda columna y después por la tercera columna. Y me van a dar cada uno de estos números. 15, 34 y 36. ¿Preguntas? Fui muy rápido. ¿No? No, profe, fácil. Se fueron todos. Sí, a ver, es fácil. Lo que tienen que hacer es practicar. Practicar. Siempre premultiplica y posmultiplica. Siempre tengo que trabajar. ¿Cómo? Es como mecánico. Claro, sí, esto es un método, nada más. Lo que tienen que respetar es, primero lo que tienen que probar es esto, ahora vamos a ver un ejercicio,
que básicamente lo que importa acá en multiplicación de matrices es comprobar que se pueda, que sea una operación que se pueda hacer. Después, hacer la multiplicación de matrices ya es simplemente pura multiplicación, nada más. Bien. Entonces, primero teníamos C por D. Ahora vamos a ver qué pasa, porque no se puede cambiar como yo quiero el orden. Yo les dije que siempre tenemos ¿cómo se dice? Siempre tenemos que... ay, no me sale la palabra. Bueno, no importa. Ahora vamos a analizar si lo damos vuelta, ¿sí? Que no, o sea, sería como el ejercicio, no es que yo le voy a dar vueltas, sino que siempre les dije que tenemos que, si es primero C, es C y después D. Entonces vamos a ver C por D, D por C, perdón. Primero dijimos que D es 3 por 3, es una matriz cuadrada, y que C es 2 por 3. ¿Qué pasa? Dijimos que tenemos que analizar la columna de la primera con la fila de la segunda. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo tenían que ser estas? Tenían que ser iguales. Iguales. Tenían que ser iguales. Entonces, si no son iguales, ¿qué pasa? No se puede multiplicar. No se pueden multiplicar, son diferentes. Entonces esto es una operación no conformable. Y listo, no lo puedo hacer y no me va a dar ningún resultado porque ni siquiera voy a intentarlo. ¿Sí? Entonces esto es lo primero que tengo que analizar cuando yo hago una multiplicación de matrices que sea una operación conformable. Si no es conformable, el número de columnas de la matriz que premultiplica tiene que ser igual al número de filas de la matriz que postmultiplica. Yo siempre les recomiendo como hacer esto, o sea, abajo de la matriz escribir fila por columna, y siempre cuando escriben así se dan cuenta que tienen que ser estos dos que están al lado, tienen que ser iguales para que yo pueda hacer la multiplicación entre las matrices. Bien. Ahora vamos a jugar un poquito con esto, porque básicamente la multiplicación es un método que se tiene que aprender, tienen que practicar, armar la crucecita y sumar y restar, o sea que no nos vamos a meter en eso. Ahora lo que me es divertido es ver esto de si se puede o no, y si es una operación conformable o no. Yo tengo matrices, matriz A, B, C, D y E. No me da ningún número, lo único que me da es el orden de cada una de estas matrices, me plantea multiplicaciones y me pregunta si es conformable o no y qué resultado, o sea, qué matriz me da, o sea, el orden de la matriz resultado, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Me da primero B por A. Sabemos que B en este caso es 4 por 5, ¿sí? Y que A es 4 por 5 también. Entonces escribo ahí 4 por 5 y 4 por 5. No se puede hacer nada. No se puede hacer porque tengo 5 y 4 son distintas, por lo tanto, esta es una operación no conformable. Bien, ahora me da A por C más D. Yo tengo que A es 4 por 5, que C es 5 por 2 y que D es 4 por 2. Entonces, primero dijimos siempre la multiplicación y después pasamos a la suma. A por C. ¿Se puede hacer? Sí. Bien. ¿Y qué me va a dar? ¿Cuál va a ser el orden de la matriz de resultado? 8. 4 por 2. 4 por 2. 4 por 2. Ay, perdón. ¿Quién dijo? ¿8? 5, o sea, tengo 5 y 5,
me dan iguales. 4, 2 es, la matriz de resultado es 4 por 2. Y ahora tengo que ver si la puedo sumar con D. ¿Puedo sumar D? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo me va a dar esta matriz de acá? La matriz de resultado de esta operación. El orden. 4 por 2. Bien. Entonces, C, A por C más D me da una matriz 4 por 2. Se puede hacer todo. Y ahí recién arranco a operar y hago todo lo que tengo que hacer. Bien. Vamos a ver esta. A por E más B. A es 4 por 5. E es 5 por 4. Y B es 4 por 5. A por E. ¿Puedo hacer A por E? Sí. Sí. Bien. ¿Y qué me va a dar de resultado? Una matriz de 4 por 4. 4 por 4. 4 por 4. Bien. ¿Y cuando le quiero sumar con B? No va a poder. No se va a poder. No se puede. No se va a poder. En este caso, sí podemos hacer la multiplicación, porque sí es una operación conformable, pero cuando le quiero multiplicar por B, sumar con B, no puedo. Entonces, no es conformable. No lo puedo hacer. Por más de que yo pueda multiplicar A con E, no puedo nunca jamás sumarlo con B. Entonces, no va a poder hacer. Ni siquiera me... Sí. ¿Por qué dice no se puede sumar o porque sí se puede sumar? No me acuerdo cuál era, digamos, el requisito para saber si se puede o no. Tienen que ser al mismo orden. O sea, acá me da de resultado una matriz 4 por 4 porque yo sé que la fila con la columna de la segunda me da la matriz de resultado. Pero B es 4 por 5. Claro, o sea, ahí me tendría que dar 4 por 4 para que yo lo pueda hacer. Claro, o acá me da 4 por 5 o acá me da 4 por 4. Pero no la esfuerzo a la operación, ¿se entiende? Sí. Es lo que tengo. Entonces, como tengo eso, no lo puedo hacer. Sí, está bien, la multiplicación la puedo hacer, pero B nunca jamás va a ser 4 por 4. Entonces, no se puede hacer. Siempre tienen que ser la suma y la resta matrices del mismo orden. Bien, ahora tenemos A por B más B. A es 4 por 5, B es 4 por 5 y más B es 4 por 5 también. ¿Se puede o no se puede? No, Sí, no se puede. se puede. No se puede hacer porque 4 y 5 son distintos, por lo tanto es una operación no conforme. Bien. Tenemos E por A más B. O sea, primero tengo que hacer A más B, que en este caso son las dos 4 por 5, entonces sí lo puedo hacer al suma, por E. Entonces, ya sumamos A más B porque son 4 por 5. ¿Puedo hacer, la puedo multiplicar por E? Sí. Sí, profe. Y se puede. Bien. ¿Y cuánto me va a dar el resultado? Una matriz de 5 cuánto? por 5. 5 por 5. Una matriz 5 por 5. Bien. Entonces 4 por 4, el 4 y el 4 son iguales. Y me da el resultado una matriz 5 por 5. Bien. Y ahora tenemos E por A por C. A por C está entre paréntesis. Entonces sí o sí tengo que primero resolver A por C. Me da que A es 4 por 5 y C es 5 por 2. ¿Cuánto me da? Sí. ¿Se puede hacer o no? ¿Y cuánto Sí, me se da? puede. Sí, se O sea, puede. 4 por 2. 4 por 2. Y me da 4 por 2. Bien. 5 es igual. Y me da 4 por 2. Y yo sé que E es 5 por 4. ¿Se puede hacer? Sí, se Sí. puede. Sí, puede. Y me da una 5 por matriz 2. 5 por 2. 5 por 2. Bien. 4 por 4, 5 por 2, resultado, una matriz 5 por 2. Bueno, ¿alguna duda sobre operación con matrices? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe, está claro.
esta multiplicación de una matriz con un escalar, la distributiva de la matriz con el escalar, la distributiva de la raíz de la suma, vimos la matriz transpuesta, vimos multiplicación de matrices, que básicamente lo importante, o sea, lo que les cambia de la vida es esto del orden de la matriz. Después cómo hacer la multiplicación, bueno, es cuestión de que ustedes practiquen ahí y se pongan a armar el cuadrito, ¿sí? Fila por columna, por cada una de las columnas, y el resto de las filas por cada una de las columnas, y les da el resultado, ¿sí? ¿Estamos? Seguro que ninguna duda, porque la clase que viene vamos a seguir con otro tema. Igual tienen- Amigos, No, pero ahora no. Bien, lo importante es que ahora practiquen todo esto, porque es bastante simple, porque el viernes vamos a ver, sí, vamos a ver, ¿qué vamos a ver la clase que viene? A ver, ¿para qué abro? Claro, vamos a ver operaciones elementales y vamos a reducir una matriz, o sea, vamos a hacer todo el cuadrito de reducción y vamos a sacar la matriz inversa. Entonces, el viernes es una clase muy importante porque les voy a dar básicamente la base. En realidad o sea, es como la operación, va a ser una operación, la reducción de matrices, la base para todo el segundo parcial. Entonces, si ustedes no aprenden a hacer una reducción de matrices, la segunda parte les va a costar un montón. Sí, matrices entra para el parcial. No va a entrar reducción porque no les voy a dar para reducir una matriz de onda en el parcial. Sí vamos a jugar con determinantes, con propiedades, ya vamos a ver la clase, no la otra. La parte de ecuaciones matriciales, o sea, ecuaciones con matrices para que resuelvan, como vimos recién, un poquito más complejo el que vieron el ecuación matricial, vendría a ser como esto de acá. A ver, ya les muestro. Esto de acá, E por A más B sería una ecuación matricial, en donde, por ejemplo, yo no les doy, les pido que despejen alguna matriz y me resuelvan cómo sería la matriz, ¿entendés? Ya lo vamos a ver igual, la clase que viene, no la otra. Sí, los PDF ahora se los subo, sí. Matriz de identidad no va. A ver, la matriz de identidad es un tipo de matriz. Vamos a ver matrices, cómo reducir la matriz de identidad la clase que viene. Pero, o sea, eso va a ir cuando veamos sistemas, para decir sistema de ecuaciones. Está bueno que practiquen ahora la reducción, pero en el parcial no les voy a... O sea, lo único que les puedo tomar es reducir una matriz, entonces no tiene mucho sentido. Cuando veamos sistemas, la reducción va a ser la operación que hagamos para ver cómo me da el sistema. Y ahí sí me va a interesar la reducción. Entonces yo sé que para el segundo parcial les voy a tomar una reducción, o 2 o 3 reducciones en el segundo parcial, van a tener 2 mínimos seguro. Entonces, no les voy a tomar reducción en el parcial, en el primer parcial. Les voy a tomar más por el lado matrices, determinantes, ecuaciones matriciales, como para saber que pueden operar con matrices. Nada más. La clase que viene del viernes es muy importante. No falten, porque es la base del segundo parcial. Por más de que no entren en el primero, es la clave del año casi. La reducción de matrices. Después no saben eso y después no saben lo que sufren cuando no saben hacer eso. Entonces, yo les voy a subir ahora esto, practiquen, es la parte fácil de matrices, es una pavada.
la clase que viene vemos reducción y la otra clase vemos, la semana que viene vemos determinantes y ya estamos para el parcial. Quedan esos temas nomás, no queda más nada. Bueno, ¿Sí? profe. Bueno, profe. Bueno, nos vemos entonces el viernes con reducción de mates. Bueno, Profe, nos vemos. Chao. No, Nos Chao, vemos. profe. Adiós. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Bueno, profe. Adiós.